Ya. Un alumno dice, pues, le he entendido a medias, profe, pero todo lo que ha hecho el palabreo usted. Acá tenemos, acá tengo yo ya escrito, ¿ve? ¿Qué significa que la diferencia de potencial entre los extremos de esta fuente es 12 voltios? ¿Qué significa? Ahí está, ¿ve? Lo que he hablado. Significa que el campo eléctrico externo realiza un trabajo de 12 joules para llevar una carga de un culombio desde este puesto hasta acá. Ahí está. ¿Qué más dice? El trabajo realizado por el campo implica ¿qué cosa? Que pierde energía, ¿no es cierto? El campo realiza trabajo aquí. Como realiza trabajo, pierde energía, que lo va a recuperar ¿dónde? En la batería. Recupera la pila, ¿no es cierto? Que lo recupera de la pila. Por ello la energía se consume constantemente en la pila mientras exista corriente eléctrica. A ver. ¿Qué ocurre con la corriente eléctrica si reemplazamos la pila por una mayor diferencia potencial? Porque hay pilas no solamente. Ustedes han visto la pila, por ejemplo, de 1.5 voltios, esas pilas chiquitas que se colocan en los relojes. Si tú lo reemplazas por una pila de 4 voltios, una pila más grande, ¿qué pasa? Sale más corriente, más intensidad de corriente. Ahí dice, ve, ¿qué ocurre con la corriente eléctrica si reemplazamos la pila por otra de mayor diferencia de potencial eléctrico? Va a haber más intensidad de corriente. Dice, una mayor diferencia de potencial implica aumento de intensidad de corriente. O sea, es directamente proporcional. En matemáticas estamos aprendiendo a escribir, a ver, ¿qué cosa? Esta parte de aquí, a ver, un momentito. En matemáticas aprendimos esto, a ver, ¿qué significa A sobre B? Que A es directamente proporcional a B, que cuanto más A, más B, cuanto menos A, menos B, acá está. Mayor diferencia de potencial, mayor intensidad de corriente. Menor diferencia de potencial, menos corriente. Y esto es igual a esta constante R que viene a ser la resistencia. Esto pasa a multiplicar, entonces la diferencia de potencial será I por R. Esto lo vamos a utilizar bastante. ¿Qué dice la observación? Ya. Dice, a lo largo de un resistor, ¿no es cierto? A lo largo de esto, que cae la potencia, el potencial eléctrico. Claro, acá hay potencial eléctrico y acá hay potencial eléctrico menos. Por eso hay diferencia de potencial. Hay diferencia de potencial. ¿Por qué no son iguales aquí? Porque aquí cae el potencial. Hay una diferencia de potencial, ¿no es cierto? Aquí, entre A y B. Por esa diferencia de potencial se produce la corriente. Pero, profe, acá el potencial eléctrico es mayor que aquí. ¿Qué pasó? Cayó el potencial aquí. Acá hay una caída de potencial. Vamos a poner un ejemplo acá. A ver, vamos a poner un ejemplo acá. A ver, chicos. Dice, calcule la diferencia de potencial entre A y B. Profe, si acá hay caída, quiere decir ¿qué cosa? Que la diferencia de potencial entre A y B será la suma de las caídas, pues. ¿Se entiende? A ver, hay una diferencia de potencial, ¿no es cierto? O si quieres, dice un alumno, y profe, ya yo le entendí mejor la otra, profe. Dice, usted ha hecho así más chévere, profe, ve, mira, ve. Potencial en A, acá hay una caída menos, acá sería, está ahí por la resistencia 1, que es pues esto es el potencial, I por R1, la caída. Luego usted hizo acá también hay caída menos. Esa misma intensidad de corriente pasa por aquí, profe.
por R2, ¿no es cierto, profe? Y llegó aquí al potencial en B. Entonces usted hacía esto, B pasaba para este lado, potencial en A, menos potencial en B, y esto pasaba al otro lado. La intensidad por la resistencia 1 más la intensidad por resistencia 2. Esto era la diferencia de potencial, profe. Ahí está, diferencia de potencial que pide. La intensidad de corriente es 2, ve acá, 2. Resistencia 1, 4, profe, 4. Más intensidad es la misma corriente, es la misma intensidad, 2 amperios. La resistencia es 3. ¿Cuánto me viene a ser la diferencia de potencial, profe? La diferencia de potencial. Acá hay un potencial y acá hay otro menor. ¿Cuánto es esa diferencia? 8 más 6, 14. 14 voltios es la diferencia. Ocurre que tú puedes hacer así nomás también. ¿Eh? La diferencia de potencial es la suma de las caídas. Entonces ya inmediatamente sería potencial acá en 1 es la corriente que pasa por acá. ¿Qué corriente pasa? Y por la resistencia. Porque recuerda que acá está potenciales I por R. Es la intensidad que pasa por la resistencia. Entonces aquí sería R1, ¿no? Más, aquí la misma corriente pasa, la misma intensidad, pero por R2, profe. Entonces la diferencia de potencial va a ser, la intensidad me dan como dato 2, la resistencia me dan también 4, más la intensidad me dan nuevamente 2 y la resistencia 3. ¿Cuánto me da, profe, aquí? La diferencia de potencial me da 14 voltios. Hay una diferencia de potencial, 14 voltios. O sea, acá hay 14 voltios más. Hay una diferencia de potencial, pues, ¿no? A ver, acá vamos a dejar de ingresar. ¿Alguna pregunta, por favor? Bien. Tenemos otro problema. Que igual, ¿no es cierto? ¿Qué dice? A leer, el voltaje entre los extremos A y B, ya, profe, la diferencia de voltaje entre A y B, dice, es 5 voltios. Haya la corriente en cada resistor. Ah, profe, pero acá hay una cosa, pues si la corriente va a ser la misma aquí, porque es el mismo, ve, la misma corriente pasa. Allá, pero ¿cómo es entonces aquí? Ah? Es la intensidad por resistencia. A ver, pregunto, ¿cuánto vale la resistencia? ¿Alguien me puede decir cuánto vale la resistencia? ¿Cuánto vale la resistencia, chico? La resistencia equivalente, pues. ¿Cuánto vale la... Cuando está en serie... Ah, entonces voy a dibujar. Entonces voy a dibujar. No hay otra cosa. No hay otra cosa, alumnos. Entonces voy a dibujar. Yo necesito entonces aquí, a ver, voy a hacer esto de aquí. Ya voy a dibujar. Listo, esto va a ser el punto A. Acá está el punto A. Acá está el punto B. La resistencia equivalente de estos dos. La resistencia equivalente. ¿Cuánto vale esos dos? R1 más R2, 10 ohmios. Y como este es positivo y este es negativo, me está diciendo, quiere decir que la corriente sale de aquí, del positivo, ahí está la intensidad. Ahora sí, a ver por ahí que de repente no le he atendido al alumno. Sí, pues son 10 ohmios, claro, 10 ohmios es la resistencia. Entonces ahora sí me está diciendo, ve, el voltaje entre los extremos A y B, o sea, la diferencia de... Ya listo. ¿Cuánto es? Me dice 5 voltios. Pero este por fórmula es intensidad por resistencia. Intensidad. Pero ¿cuánto es la resistencia, profe? La resistencia es 10. Igual a 5.
¿Cuánto sería la intensidad? Entonces 5, esto pasa a dividir entre 10. La intensidad sería 0,5. La intensidad se lee en amper. A ver. Ahora, las resistencias, hemos estudiado, hemos visto rápido. ¿Qué cosa hemos visto rápido? Que las resistencias estaban en serie. Ahora las resistencias están en paralelo, ¿ve? Pero, profe, aquí, si la diferencia de potencial entre A y B será igual, pues que la diferencia de potencial aquí, 1, será igual a esto. O sea, son iguales la diferencia de potencial, ¿ve? No es que acá tiene un potencial, digamos, 5. Acá 1, la diferencia de potencial acá va a ser igual, que aquí también igual, igual. Ah, cuando están en paralelo, entonces, la diferencia de potencial son iguales, ¿ve? Diferencia de potencial 1, 2 y 3 son iguales. Cuando están en paralelo. Profe, pero acá estoy observando una cosa, ¿ve? Que acá va una corriente, una determinada cantidad de corriente, pero esa corriente acá se divide en 3, ¿ve? Por acá una parte se va, una parte de la corriente, otra parte de la corriente por acá y otra parte de la corriente se va, claro. Se divide entonces en 3 partes la corriente. Claro. Si esta resistencia es mayor que esta, por acá va a ir poca corriente, pues no ve que se resiste, no, hay una resistencia fuerte, pero se va a dividir en 3 partes. La, la intensidad, si por acá va 10, por ejemplo, 10 amperes, por acá puede haber 3, acá 2, acá 5. De manera que la suma va a ser igual. Listo. A ver, primer problema, alumno, primer problema. ¿Alguien podría decir, tranquilamente puede resolver ya este problemita? Dice, en la gráfica se muestra parte, esta es una parte de un circuito complejo. Todo esto de aquí es una parte de un circuito más grande, complejo. Lo he sacado. Si por la resistencia de 4 ohmios, si por esta resistencia, dice, pasa 3 amperes. Ah, ya está, yo ya sé la diferencia de potencial entonces. Aquí, mira, ve, escucha por aquí, ve, escucha por aquí, alumno. Si por acá está pasando, dice, ¿cuánto? 3 amperes. Entonces yo ya sé aquí su diferencia de potencial. ¿Por qué? Porque su diferencia de potencial es I por R. Diferencia de potencial 1. ¿Qué intensidad está bajo? 3. ¿Cuánto vale la resistencia? 4. Diferencia de potencial es igual a 12. ¿Entiendes? Pero, profe, ¿no dice que son iguales la diferencia de potencial cuando son en paralelos? ¿No dice que son iguales? Claro. Potencial en 1 es igual a diferencia de potencial 2. ¿Esto cuánto vale? 12. ¿Cuánto es la diferencia de potencial acá? A la corriente que pasa, pues, profe. ¿Cuánto de corriente pasa? Y 2. No sé. Y la resistencia es 2. Ah, mira. Esto pasa a dividir, entonces, la intensidad de corriente que pasa acá, 6 amperes. Por acá pasa 6 y por acá pasa 3, 3 amperes, 6 amperes. ¿Cuánto valdrá entonces eso? La intensidad, esto total, va a ser intensidad que pasa por acá más la intensidad que pasa por aquí. Entonces la intensidad que pasa, que llega aquí a este nudo, va a ser I1 que vale, ¿cuánto dice? Acá está 3 amperes. Y la intensidad 2 es 6. En total llega 9 amperios. Acá llega 9 amperios, se divide 3 amperios. ¿Correcto, chicos? A ver. La pregunta es,
Allá la intensidad y ahí está la intensidad ahí. ¿Qué más? ¿Qué más? Determine la diferencia de potencial entre los terminales M y N. ¿Cuánto sería? Acá es 12. Entre M y N es 12. Acá es 12. Ya, listo, chicos. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿O no me están entendiendo nada entonces? Bien. Yo aquí te quiero explicar algo. Ya, yo aquí te quiero explicar algo. Pero para eso voy a borrar, ¿ah? Voy a borrar. Y espero, a ver, a ver. No, no hay ningún problema. Ya los que han llegado muy tarde, los voy a poner tarde también. Ya no hay ningún problema, pero ya les dejé ingresar. Esta es una cosa potente, poderosa en la resolución de problemas. Atención. No dice que la diferencia de potencial son iguales, profe. Si acá yo le digo, por ejemplo, olvidándome de todo esto, si acá yo le digo que es una intensidad acá, para que sean iguales por acá, ¿cuánto debe pasar? Acá da 4i, acá para que dé 4. Ah, por acá pasa 2i. Ah, ve, profe, fácil. ¿Ah? Acá i era 3, entonces acá es 6. Sí, sí, a ver, a ver, a ver, a ver. Ya, ya, ya no hay problema, no hay problema, no hay problema, estamos acá ya. ¿Entiendes? Esto es poderoso. ¿Ah? A ver, otro. Ya voy a borrar esto, voy a borrar para hacerte un ejemplo, para hacerte un ejemplo. Voy a borrar esta parte. Ya se resolvió, se explicó. A ver. Si se acaba el tiempo del Zoom, ingresan de nuevo. Ya. Rápidamente, entonces, chicos, a ver, acá, a ver si me has entendido, a ver, que me diga un alumno, a ver, ya. Si esto es 3 ohmios, digamos este es 4 ohmios. Por aquí, alumnos, alguien tiene que decirme, si por aquí yo supongo que pasa 4 y por aquí, ¿cuánto pasará? ¿Cuánto de corriente? 3. 3, sí, pues claro, 3, ya, 3 y suficiente. Ya me entendieron 2, 3 alumnos, ya lo vi. Porque tienen que ser iguales 12i, pues. Poderosísimo es esto. Ah, pero en total, ¿cuánto sí pasaría? 7i, bueno. Poderoso es esta. Ahora lo vas a ver. Además te voy a recordar para ser más rápido en la próxima. Para hacerlo más rápido te estoy recordando. Oye, ¿y cuánto es la resistencia equivalente? A ver, recordando, pues ya. Acá por ejemplo, 3 ohmios y acá 5 ohmios. Este es punto A, este es punto B. Acá hay una conexión de resistencia, pero está casi digo una malcriadeza, está por gusto, yo lo puedo reemplazar por una sola resistencia. A, B, por una resistencia le puedo reemplazar, se llama resistencia equivalente a lo anterior. ¿Cuánto valdría esto para reemplazar? 8 ohmios. Claro. Ah, pero acá viene lo más importante. Esto no es tan importante porque esto de acá lo sabes. Esto de acá que voy a decir también lo sabes. A ver, te voy a decir, a ver,
¿Cuánto será la resistencia equivalente? A ver, la resistencia equivalente. A ver, entre A y B, yo voy a decir que acá, por ejemplo, es 10 ohmios y acá 10 ohmios. ¿Pueden decirme cuánto vale la resistencia equivalente entre esos dos? A estos 10, dos. ¿Cuánto? 10 ohmios. 5. Ah, profe, yo no me acuerdo esa. Ah, entonces resuelve, pues. ¿Cómo se resolvía? 1 sobre resistencia equivalente es igual a 1 sobre 10 más 1 sobre 10 y esto es igual arriba 2 sobre 10, 1 sobre 5. Ah, ya, si 1 es igual a 1, la resistencia equivalente es igual a 5. Ah, pucha, que te has demorado un montón. Ah, estás viendo, te está demorando un montón. Entonces, por eso te estoy haciendo un pequeño repaso porque viene. A ver, ¿cuánto valdría la resistencia equivalente? A ver, si has estado atento, atenta, me vas a decir entonces, si por ejemplo este es 8 y este es 8 ohmios, ¿cuánto vale la resistencia equivalente? Díganme. 4. 4. Eso es para resolver más adelante, porque no voy a estar haciendo hoy 1 sobre resistencia equivalente, 1 sobre 8 más 1 sobre 8. Ah, pero profe, entonces, ¿cuándo voy a aplicar este 1 sobre 8? Ah, ya. ¿Alguien me puede decir cuándo puedo aplicar? Cuando son diferentes, pues, por ejemplo, alumno, si te dice, haya la resistencia equivalente, a ver, aquí, la resistencia, si esto es 6 y esto es 4, allí sí, pues, alumno, la resistencia equivalente será 1 sobre la resistencia equivalente a estos dos, ¿no? Va a ser 1 sobre 6 más 1 sobre 4. Mínimo común, acá ya sabes que es 12 entre 6 a 2 por 1, 2 más